Bienvenidos una semana más a la evolución de mi cartera de GI. Vamos por el episodio número 49 y hoy tenemos cosas importantes que comentar. Una de mis empresas favoritas y que hace tiempo que no amplío en cartera es Apple, que desde inicio de año lleva una bajada de casi el 10%. Vamos a ver los motivos y a qué zona de precios yo me considero volver a comprar otra vez esta posición, que tengo un precio medio de compra en la zona de los 130. Y en estos últimos días también he realizado alguna compra, así que vamos a ver qué empresas son las que he comprado y en cuánto nos aumentan los ingresos por dividendos de forma anual. Pero antes de comentar las noticias de Apple y el por qué la cotización ha estado bajando en estos últimos días y las compras obviamente que he realizado estos últimos días también, pues me gustaría presentarme para la gente que no me conoce. Este canal pues lleva aproximadamente casi 2 años, va a hacer en este verano, en el cual pues estoy subiendo semana a semana y mes a mes pues la evolución de mi cartera de GI y de forma mensual pues la evolución de mis ingresos pasivos, es decir, de la evolución de mis dividendos que voy cobrando. Y la gracia de este canal es que intento que sea lo más transparente posible, porque si vosotros decidís seguir un camino parecido, pues tengáis un punto de referencia. Pero antes de empezar con el vídeo, abajo en la descripción podéis ir a mis listas de reproducciones, podéis ir a mis Excels y también tengo link de Amazon afiliados en los cuales pues me podéis apoyar. Si sois veteranos sabéis que Apple es una de mis empresas favoritas. Actualmente me pesa bastante poco en cartera, algo parecido a un 4%, pero en su momento pues me llegó a pesar mucho más. También es que mi precio medio actualmente se sitúa en la zona de los 130. Actualmente está en los 170, por lo que tengo un buen margen de beneficios en esta empresa. Y esta empresa ya la compré bastante a principio del 2023, cuando rondaba la zona de los 130, y cuando pasó de los 150 pues pensaba que ya se me había pasado el tren para ampliar mucho más, y el tiempo me ha dado justamente lo contrario. Incluso ha llegado a estar pues muy cerca de los 200. Podemos ver que ha estado en los 197, prácticamente igual, y ahora mismo estamos en la zona de los 170, más o menos un 15% por debajo de lo que sería a máximos. ¿Creo que es un buen momento para ampliar? Depende. Actualmente en los 170 para mí está un poco por encima y tendría que bajar en la zona de soporte, que sería en la zona de los 165. Pero hoy donde nos vamos a enfocar es por qué desde que ha empezado este 2024 Apple ha bajado un 9%. Y los motivos por los cuales Apple ha bajado son tres. El primero es que las ventas de iPhone en Apple en China cae un 24% en medio de la creciente popularidad de Huawei. El segundo motivo es que la Unión Europea les ha puesto una multa de 2.000 millones. Y el último motivo es que Apple abandona el proyecto Titan. Sobre la primera noticia, que trata de las ventas de teléfonos inteligentes en China, dice que las ventas caen un 7% en forma interanual en las primeras 6 semanas de 2024. Y tenemos caídas de doble dígito para Apple, Oppo y Vivo. Nos comentan que las ventas de Apple en China cayeron un 24% respecto al año anterior en las primeras 6 semanas del 2024. También es que ha sido un mal año por parte de Apple, que luego vamos a comentar los tres motivos principales, sino que también 2023 se nos junta el problema de que fue un año muy, pero que muy bueno. Y Apple ha tenido tres problemas principales que le han hecho perder cuota de mercado en las primeras semanas de 2024 respecto al 2023. La primera de todas es que tiene una feroz batalla contra Huawei, en el caso que ha aumentado un 64% y Apple ha disminuido un 24%, y es una batalla en la zona de las gamas altas. Pero también se ve presionado por precios agresivos de otras empresas como pueden ser Oppo, Vivo y Xiaomi, es decir, Apple está luchando contra todos. Y a estos dos problemas se le suma un tercero. El tercer problema lo voy a leer textualmente porque se va a entender muy bien, y es que nos dicen que es un gran dispositivo, no tiene actualizaciones significativas con respecto a la versión anterior, por lo que los consumidores se sienten bien con los iPhones de la generación anterior por ahora. Es decir, que básicamente los mismos iPhones que sacan, tanto el 14 como el 15, pues no son nuevos, no son revolucionarios, sino que sigue siendo exactamente el mismo producto con ciertas mejoras, pero que los años anteriores. Yo en mi caso, por ejemplo, tengo el iPhone 11 y no veo un avance espectacular con el 15 para decir que quiero el 15. Simplemente pues con el 11 estoy muy bien, y lo que me va a joder a lo mejor en un año o dos es que se va a dejar de actualizar. Pero si no fuera por eso, yo sigo con el iPhone 11 hasta que se me muera, hasta que se me rompa y no me compro otro, hasta
pues que a lo mejor saliera un iPhone que fuera la leche y que hiciera un montón de cosas nuevas. Hasta entonces, sinceramente, dudo que me cambie de iPhone. Y creo que es un problema que viene arrastrando Apple desde hace años, y es que sus productos pueden ser muy buenos, de una calidad muy buena, comparados contra otros móviles, tipo Android, Huawei, Oppo, pero el problema que tiene es que cada año, desde mi punto de vista, es lo mismo, es prácticamente lo mismo, no hay mejoras, a lo mejor un poco en la cámara, a lo mejor un poco en la pantalla, pero es exactamente lo mismo. Y las ventas no han aumentado conforme deberían porque el propio móvil en sí, el propio producto, no te crea la necesidad y la urgencia de tener este nuevo producto y quitarte el otro de encima. Y creo que cuando Apple saque una nueva característica de algún iPhone o de algún producto que sea revolucionario, pues sinceramente ahí la gente va a irse a cambiar el móvil pues a la mañana siguiente. El segundo motivo por la bajada de cotización es que Europa le ha puesto una multa a Apple de 2.000 millones de dólares por posición dominante en la música en streaming. Nos comentan que Apple ha incumplido con las leyes de competencia europeas al imponer restricciones a sus competidores como Spotify, que en la práctica les impedía informar a usuarios de iPhone y iPad sobre servicios de música alternativos o suscripciones más baratas. Y aquí tenemos la sanción. La multa de más de 2.000 millones aproximadamente es la más alta que se ha impuesto Apple por abusar de su posición de poder para, entre comillas, garantizar que la sanción sea suficientemente disuasoria, como indican desde el CE. La infracción en este caso pues sería que la investigación de la Comisión Europea descubrió que el fabricante de iPhone prohíbe a los desarrolladores de aplicaciones de música de streaming informar plenamente a los usuarios de iOS sobre servicios de suscripción de músicas alternativos que sean más baratos. Y nos dicen que en concreto las directivas de Apple prohíben a los desarrolladores de aplicaciones. Y aquí nos dicen pues 3 incumplimientos. Informar a los usuarios de iOS sobre los precios de ofertas de suscripción disponibles en Internet fuera de la aplicación, informar a los usuarios de iOS en sus aplicaciones sobre las diferencias de precio entre las suscripciones y incluir en sus aplicaciones enlaces que llevan a los usuarios de iOS a la página web del desarrollador de la aplicación en la que se pueden comprar esas mismas suscripciones pero de forma alternativa. También nos comentan aquí las 2 leyes que han incumplido Apple, que es el artículo 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el 54 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, que prohíbe el abuso de posición dominante. Y para los que tengáis curiosidad sobre qué es el artículo 102 y el artículo 54, pues os pongo ahora mismo en pantalla para que podáis leer el artículo sin la necesidad de buscarlo, que el 54 me ha costado bastante. Y la tercera noticia es que Apple abandona su proyecto Titan. Su proyecto Titan era construir un coche completamente eléctrico y autónomo. Es un proyecto en que empezó en 2015 y es cuando se hizo público la información de que Apple estaba trabajando en este proyecto. Apple se gastó en este proyecto aproximadamente 10.000 millones de dólares y lamentablemente se ha encontrado con muchas piedras en el camino. Uno de ellos en su momento fue la separación de caminos con varios directivos importantes en los últimos meses. Y aquí nos comentan que esta decisión probablemente sea acertada. Cancelar este proyecto supone renunciar a una nueva fuente de ingresos, que en este caso Apple no es que vaya muy fuerte de fuente de ingresos, no es como Microsoft, por ejemplo, que tiene pues LinkedIn, Azure, tiene Microsoft, tiene los Excels, tiene muchas fuentes de ingresos y no depende, por ejemplo, de un 60% de los iPhones o de los servicios, sino que Apple está bastante poco diversificada y además, pues entre los iPhones y los servicios es el 80% de los ingresos de la compañía. Y no es que las ventas en los últimos años de estos segmentos haya sido espectacular. Ahora mismo Apple ha preferido centrarse en otras áreas como la realidad mixta o la inteligencia artificial generativa, y dicen que es precisamente en este último ámbito donde ahora se van a dirigir gran parte de los esfuerzos que antes habían estado centrados en este coche 100% eléctrico y autónomo. Yo también creo que han hecho bien de salir del proyecto Titan por varios motivos. También porque es un gasto que creo que sinceramente pues va a ser difícil tener un MOAT considerable ahí dentro, porque tienes un montón de empresas y Apple no se la va a conocer como una empresa de coches. Apple se la va a conocer pues por lo que se la ha conocido siempre, y meterte en un sector y más de automóvil y eléctricos y autónomos como queráis verlo, pues contra Kia, contra Mercedes, contra Tesla,
pues sinceramente creo que es meterse en un sitio que no se debería meter. Y como es tradición en este canal, vamos a poner el clip de una entrevista en el cual pues hablan más o menos de esta situación de Apple para ver otros puntos de vista y luego veremos las compras que he hecho esta primera semana de marzo. George, the biggest problem for Apple, in my opinion, is the fact that 52% of their revenue comes from iPhone. If you add iPad, MacBook, Watch, AirPods, it's 78% of their revenue. And if you take that entirety, that whole group was down 6% last year. So this is a company which its major growth drivers aren't growing, George. And so you've got, services and subscriptions, which is cloud and pay and card and TV and fitness and music. That's growing, right? So how do they continue to grow? Do they got to find new products, or do they got to find new ways for this to grow? Because that top half, that 78%, it's not growing, George. Okay, well, I'm not an Apple expert, but here's what I really think. I think at the end of the day, you have to look at the number of users, over 2 billion users. That's tremendous globally. The problem, I think, is they're trying to sell too many consumer products at high price points. I think there may be, and I can't say for sure, that part of the weakness we're seeing is a business shift. And I think this may come about with Apple actually discounting their product, because everyone's afraid of, Apple's cutting prices in China, and so the stock should sell off. In fact, if Apple actually cuts prices and focuses more on generating more recurring dollars from other services, that's going to hurt for a bit, definitely, and that may be what we're seeing in the price right now. But I think it's going to be a longer-term best strategy. So I think price cutting is actually a good thing. I know it sounds counterintuitive, but their focus should be on monetizing their existing ecosystem rather than trying to grow the ecosystem by selling more products. But that's going to be a tremendous shift in, of course, how they generate sales and earnings. And that might be what we're seeing here underneath the weakness we saw in 2023 compared to the previous year, and also considering the weakness in growth and earnings and revenues this year. So if they do make that transition, it might be something of a back half of 2024 story, which again will be picked up on the marketplace maybe a quarter before that. Y estas han sido las 4 empresas, pero se podrían decir 3 porque la última es una autorreinversión de los dividendos. Al final he decidido reinvertir los dividendos de Hercules Capital, y las empresas que he comprado ha sido Altria por debajo de los $40, Pepsi en la zona de los 163 y Johnson & Johnson por debajo de los 160. Y estas compras me van a generar solo $15, pero por ejemplo he comprado Altria y he bajado bastante el precio medio. Hercules Capital ha sido una autorreinversión de los dividendos que a partir de ahora, cada trimestre, pues voy a generar 2,56 o a lo mejor un poquito más de dividendos de forma anual, por lo tanto creo que es algo bastante positivo. En este caso Johnson & Johnson he comprado media acción porque quiero bajar ese precio medio y quiero que sea una posición muy importante a largo plazo. Y Pepsi pues tengo un precio medio de 170, considero bastante elevado, y ahora que está en la zona baja de los 163, 164, 162, pues considero que es importante ir cargándola porque quiero que sea una posición muy interesante y quiero bajar ese precio medio. Y aquí terminamos el vídeo de esta semana de la evolución de mi cartera de DJI. Hemos comentado los motivos por el cual Apple ha bajado de los 195, 190 a la zona de los 170. Esperemos que baje a la zona de los 160, pues para incluso doblar posición, ¿por qué no? Los 150, 160 ya me parece una opción pero muy interesante para ampliar. Y dicho todo esto, espero que os haya parecido interesante y nos vemos la semana que viene.